Este domingo que hemos escuchado la palabra de Dios, nos invita el Señor a seguirlo a Jesús. Pero el seguir a Jesús, el camino de Dios, tiene pues su precio. Tú te has decidido seguir a Dios. Bueno, tiene su precio. No puedes seguir igual. Hay que cambiar, hay que resetear la cabeza, los principios, los criterios. Antes mentías. ¿Quieres seguir a Jesús? Ya no tienes que mentir, se supone. Antes gritabas todos los días en tu matrimonio, ahora empezaste a vivir más cerca de Jesús. Se supone que tienes que regular esos criterios de proceder. Ya no puedes seguir teniendo esa imagen borrosa que no sabes bien, que sintoniza. Como cuando sintonizas la radio, quieres escuchar bien clarito el mensaje de la radio. ¿Qué haces? Sintoniza hasta que no des en el dial, no te quedas tranquilo. Si no, estás escuchando un mensaje borroso y no te gusta. Acá el Señor invita a seguirlo a Jesús. Lo dice en el Evangelio. Comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que Él tenía que ir a Jerusalén. Jerusalén es la tierra de Dios. Jerusalén es la iglesia. Jerusalén somos nosotros, miembros de esa nueva Jerusalén. Es la tierra de Dios. Es la familia de Dios, porque fuiste bautizado, has ingresado a esa nueva vida de Dios, hijos de Dios. ¿Y qué implica? ¿Qué le dice Jesús a sus discípulos? Porque Él va a ir a Jerusalén. ¿Cuáles son las condiciones? ¿A qué va a Jerusalén Jesús? Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Tenía que ir a Jerusalén para padecer ahí, es decir, para sufrir, porque hay que pelear. Porque el mensaje que trae Dios no es el mensaje que tú escuchas en tu alrededor. El mensaje de Dios es distinto. Entonces tienes que sintonizar. Si vas a decidir ingresar a la iglesia de Dios, a padecer, dice el Señor, allí para padecer mucho de parte de los ancianos, del sumo sacerdote, de los escribas, tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Ese es el programa. ¿Quieres empezar a vivir como en la iglesia? ¿Quieres vivir cristianamente? Pues hay que padecer. Vas a empezar a tener pelea, no por tus caprichos, por Cristo, porque tenés que defender la doctrina de Jesús, por eso tenés que pelear. Porque tenés que llevar tus hijos a la misa, por eso tenés que pelear. Tenés que pelear con tu cónyuge porque no le ayuda
el papá, la mamá, no le ayuda a tus hijos a la educación cristiana. Y por eso tenés que pelear. Porque la educación de los hijos compete papá y mamá, no es solamente a la mamá. Y eso significa ingresar a la iglesia, seguir a Jesús. Pero a nadie nos gusta sufrir. Estás teniendo un problema matrimonial. ¿Qué haces? Me separo. ¿Y que tú crees que eso es cristiano? ¿Tú crees que Dios te va a aplaudir? Así. ¿Qué hizo Pedro? Cuando Jesús le dijo, voy a hacer esto, ¿qué dijo Pedro? Pedro se escandalizó, lo quería apartar a Jesús del camino de la cruz. No, Señor, le dice Pedro, no lo permita Dios, eso no te puede suceder. Sufrir. No, Padre, yo no tengo derecho a rehacer mi vida. ¿Qué voy a estar sufriendo? Y si el sufrimiento no es maldición, el sufrimiento es redención. Jesús sufrió en la cruz para salvarnos, para rescatarnos. Tú quieres salvar tu familia, sufre. Pero por Dios y unido a Dios. Porque si estás renegando las 24 horas del día, no vayas a creer que ese sufrimiento te está salvando. Ese sufrimiento está solito cavándote la fosa, porque reniegas y reniegas y reniegas. Por eso Jesús, cuando Pedro se escandalizó de que tenía que ir a sufrir a Jerusalén, que Pedro se escandalizó y lo quería apartar del dolor y de la cruz, y Jesús le dijo, estás pensando como el diablo. Cuando vos querés escapar de la cruz porque tienes un problema y no te sientas a solucionar el problema y huyes, estás obrando como el diablo. Porque no estás asumiendo ese problema. Sabes que tenés un problema en tu casa y huyes diciendo que tienes que trabajar más. Mentira. No te animas a afrontar el problema que tenés en tu casa. ¿Por qué no te sientas con quien tienes el problema y pones las cartas sobre la mesa y le das una solución al problema? ¿Tú crees que huyendo el problema se va a solucionar? No se va a solucionar. Enfermedad que no se cura se agrava y terminás separándote, pero no le eches la culpa al otro. Tú no tuviste el valor de sentarte y poner las cosas sobre la mesa para darle solución a ese problema. Huiste de la cruz. Y eso no es de Dios, eso es del diablo, porque se lo dijo Jesús a Pedro. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, no me intentes hacer tropezar por el camino, porque tu modo de pensar no es el modo de Dios, sino de los hombres. Claro, le preguntas a tu comadre que tienes un problema matrimonial, a tu comadre le preguntas, ¿qué hago? ¿Qué te dice tu comadre?
sepárate. O le preguntas a tu amigo con el que vas a jugar al fútbol todos los fines de semana y te tiras la tranca. Tengo problemas matrimoniales. Sepárate. Eso no es cristiano, eso es del diablo. ¿Por qué no le preguntas a Jesús qué quiere de tu matrimonio o de ese hijo? Por eso San Pablo, fíjense qué bonita la palabra que dice San Pablo en la segunda lectura, nos invita a cambiar nuestro modo de pensar, el criterio. ¿Qué criterio usas para cuando tienes que corregir a tus hijos o a tu matrimonio? ¿Qué criterio usas? ¿Qué chip te pones en la cabeza? ¿El del mundo o el de Dios? Dice San Pablo, os exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa, agradable a Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. El verdadero culto. No se dejen transformar por criterios de este mundo. ¿Cuáles son los criterios de este mundo? Usted elija, mi hijo, si se quiere bautizar en la iglesia católica, en la mormón, en la testigos. Ese es el criterio de este mundo. Usted vea, mi hijo, si quiere ser hombre o mujer. Ese es el criterio de este mundo. Y eso es cristiano. Entonces no se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar transforme interiormente. Una nueva manera de pensar transforme interiormente. ¿Para qué? Para que puedan discernir qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo bueno, qué es lo perfecto. Pero tenés que renunciar a los cristianos mundanos. Si le vas a prestar más atención a las redes sociales que a la palabra de Dios, si le vas a prestar más atención a lo que diga tu comadre, tu compadre, a lo que dice la palabra de Dios acerca de constituir un matrimonio, ¿y qué significa un matrimonio? Si tú como joven, porque todos los jóvenes hagan cosas deshonestas en su vida, eso no agrada a Dios, eso no lo quiso Dios así. Por eso, San Pablo remarca, no se dejen transformar por los criterios de este mundo. ¿Y escuchás? ¿A quién le abrí la oreja? ¿A Dios? Sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme interiormente para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que agrada a Dios, lo perfecto.
Y eso cuesta, porque te tenés que enfrentar. Pidámosle al Señor entonces que nos conceda la gracia, que nos dejemos seducir, dice Jeremías, que Dios lo quería seducir para que vaya a predicar, para que vaya a hablar de Dios. Tenía miedo, porque hablar de Dios significa pelea. Él quería escapar esa misión de profeta. Lean después la primera lectura, lo que dice el profeta Jeremías, cómo él quería hacerse el distraído. Pero no me va a ganar. Por eso pidámosle al Señor que nos conceda a cada uno de nosotros la gracia de poder seguir a Jesús y saber que seguir a Jesús significa el camino de la cruz. ¿Quieres salvar tu vida? Únete a Jesús. ¿Quieres perder tu vida? ¿Quieres perder tu familia? ¿Quieres perder tu hogar? ¿Quieres perder a tus hijos? Sigue los criterios del mundo y verán que los criterios del mundo al fin y al cabo terminan en la perdición. Que la Santísima Virgen, Padre Pío, nos conceda la gracia de poder siempre seguir el camino del Señor.